Muy buenas tardes, bienvenido a esta cuarta exposición, charla de divulgación científica, a la cual hemos denominado Una mirada al universo. Desde la calera, una mirada al universo. Es un convenio que tenemos con la Universidad de Viña del Mar. Ha sido bastante entretenido participar en todas estas charlas que se han dado durante el mes de mayo. Hoy día tenemos a Juan Carlos Elo, un doctor en física de la Universidad de La Serena, y nos tiene una grata charla de física subatómica y universo. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias, Gustavo. Ahora damos paso a unas palabras de parte del director del Departamento de Ciencias Básicas, el doctor Francisco González. Bueno, muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Tal como lo acaba de decir Gustavo Villalón, esta es la última charla que tenemos del ciclo de charlas Una mirada al universo, y esta es una de las charlas que forma parte de las actividades de vinculación con el medio que desarrolla nuestro Departamento de Ciencias Básicas junto a la ilustre Municipalidad de La Calera. Para nosotros ha sido un honor participar y poder colaborar con estas enriquecedoras charlas que son una forma de divulgación de las ciencias que la universidad proyecta a la comunidad, y agradecemos la colaboración del Departamento de Cultura de la ilustre Municipalidad de La Calera y a quienes nos han apoyado y brindado junto con su participación y asistencia. Pero en especial también agradecemos a todos los científicos que han realizado sus exposiciones y nos han brindado sus excelentes exposiciones que están puestas todas al alcance de la comunidad. Por lo tanto, no me queda más que agradecer la participación de todos ustedes y bueno, vamos a dejar entonces la charla que se denomina Física Subatómica y Universo del doctor Juan Carlos Elo. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Gustavo. Y por supuesto a todos los asistentes que tenemos hoy día en esta última charla del ciclo. Les recuerdo detalles de la presentación a los que por primera vez se integran. Durante la presentación de nuestros investigadores recibiremos las consultas a través del chat de Zoom. Al final se las leeré a Juan Carlos para que podamos dentro de lo posible atenderlas. Y la presentación al final de su emisión va a ser subida al canal de YouTube de la Universidad de Viña del Mar y va a ser difundida a través de correo electrónico a ustedes también una vez que esté subida, y a través de las redes sociales de la universidad y de la ilustre Municipalidad de La Calera. Así es que van a tener a su disposición también esta presentación. Sin más, voy a la presentación de Juan Carlos. Juan Carlos es académico de la Facultad de Ciencias y director del Magíster en Ciencias Físicas de la Universidad de La Serena. Y tal como lo mencionaba Francisco y Gustavo, su ponencia del día de hoy lleva por nombre Física Subatómica y Universo. Gracias, Juan Carlos. Ahora te dejo a ti con el control. Muchas gracias, Eduardo. No, hay que ver. ¿Estoy haciendo algo mal? Ok. Todos pueden ver la presentación, ¿cierto? Sí. Todavía no. ¿Tengo que compartir pantalla? Sí, por favor. Sí. Ok, perdón. Entonces, ahora sí. Ahí está cargando. Ahora sí. Ok, entonces ahora sí pueden ver la presentación, ¿cierto? Súper. Ya, excelente. Bueno, muchas gracias por las palabras. Yo estoy, la verdad, muy contento de participar en este ciclo de charlas muy interesante. Así que bueno, voy a empezar con esta charla que está titulada Física Subatómica y Universo. Y esta charla se trata de la historia de una pregunta bastante antigua, que es ¿de qué está formado el universo? Si es que el universo está formado o no por constituyentes elementales, algo que de alguna forma explique
por qué el universo tiene tantas cosas tan variadas, vemos día a día, ¿cierto? Tantas cosas distintas, y si dentro de esas cosas distintas hay algo en el fondo que no cambie, que permanezca, que sea, que de alguna forma explique la diversidad de las cosas del universo, pero por otra parte también mantenga alguna cierta identidad, alguna esencia, y que se comparta en todo lo que observamos en el universo. Esa es una pregunta muy antigua que se formularon los griegos en el siglo VI a.C. Tales de Mileto pensaba que ese constituyente esencial era el agua, y que todo en el fondo estaba compuesto de agua, y que eran distintos, pero en el fondo tenían todos esencialmente agua como constituyente. Un siglo después, Demócrito propone un modelo atómico, siguiendo esta misma línea de pensamiento, el siglo V a.C., donde postula la existencia de un átomo, que es un elemento indivisible, que era la estructura de todo lo que se conocía. La idea de Demócrito básicamente es la idea de los ladrillos fundamentales, en que tal cual como con ladrillos yo puedo la diversidad que existe en la naturaleza, la diversidad que hay en el universo, pero con elementos que son de alguna forma iguales y que no tienen constituyentes internos, es decir, son indivisibles. Esa es la idea del átomo, que de alguna forma explica la diversidad, pero también el hecho de que ciertas cosas tengan su esencia. Pasó mucho tiempo, 2300 años, ¿cierto?, en que fue dado por consideraciones científicas más que filosóficas. En 1805, ya con la ciencia en todo su apogeo, Dalton propone un modelo atómico basado en, como decía, en métodos científicos, es decir, bajo argumentos lógicos y usando datos experimentales. Él propone su modelo atómico, el cual fue muy exitoso para la época. Este modelo atómico se empieza a desmoronar, esta idea de estos ladrillos fundamentales, una vez que aparece la radioactividad. En 1896, Henry Becquerel, que es Henry Becquerel, él estaba haciendo experimentos con sales de uranio y se da cuenta que en el closet, donde tenía unas placas fotográficas, estaban esas placas veladas, y el hecho de que estas placas estén veladas, él lo atribuye a los experimentos que estaba realizando. Él básicamente, seguramente, se había dado cuenta que el día anterior las placas no estaban veladas, que esas placas no habían interactuado con la luz ni con el calor, por lo tanto, la fuente del hecho de que las placas estuviesen veladas tenía que ser externa. Entonces Becquerel tuvo la intuición de que lo que había velado sus placas fotográficas venía de estas sales de uranio, hizo ciertos experimentos y se da cuenta de que efectivamente era así, y de ahí se empieza de alguna forma a desmoronar esta idea de los ladrillos fundamentales indivisibles que formaban toda la materia y todo lo que conocíamos. Ernest Rutherford, experimentando con con uranio, se da cuenta de que en este proceso de radioactividad el elemento de uranio cambiaba, o sea, desaparecía, se convertía en otro elemento más liviano y emitía partículas, por ejemplo, partículas alfa, superenergéticas. Marie Curie
el matrimonio de los Curie, también descubre el radio y el polonio como también nuevos elementos que eran radiactivos. Entonces ya la idea, ya se empezaba a ver de que sí, bueno, hay elementos fundamentales en la materia, hay constituyentes de todo lo que conocemos, pero son un poquito más raros de lo que uno cree. Y en esta historia del estudio, o de intentar comprender el todo a través del estudio de lo pequeño o de la materia, no solo se llevó a través de observar lo que vemos en la Tierra, el estudio, por ejemplo, de los elementos atómicos, sino que también a través de mirar el cosmos. En 1911, Victor Hess se sube a un globo aerostático, sube 5.000 metros, probablemente con bastante riesgo para su vida, y observa de que la atmósfera tenía una mayor ionización a esa altura que en la superficie terrestre. Eso era algo muy raro, ya que la ionización de la atmósfera se tiene que producir por un agente externo a la atmósfera, ya que de alguna forma son los átomos que pierden electrones, entonces algo le tuvo que sacar los electrones. Uno podría entender cerca de la superficie que ocurre porque de alguna forma a lo mejor la Tierra emitió algún tipo de radiación que hizo que se ionizara. Pero muy arriba uno tiene descartado el efecto que haya sido la Tierra. Entonces uno podría decir, ¿por qué está más ionizado a 5.000 metros que la superficie terrestre? Entonces la primera respuesta uno puede decir, bueno, si no es la Tierra, puede ser el Sol el que produce esa ionización. Para descartar eso, Victor Hess se subió también a un globo aerostático y observó, midió la ionización de la atmósfera a un poquito menos de altura, 2.700 metros, durante un eclipse solar casi total. Y encontró los mismos resultados. Durante ese eclipse, él descartaba la posibilidad de que fuese el Sol el que está ionizando el aire. Por lo tanto, él concluyó que la fuente del agente externo que estaba ionizando la atmósfera tenía que ser de origen extraterrestre. Es decir, que no venía de la Tierra, tampoco venía del Sol. Era algo absolutamente nuevo. Y eso absolutamente nuevo fueron los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos hoy en día son una de las fuentes que tenemos como humanidad, uno de los tipos de experimentos que tenemos para poder estudiar el universo, para poder entender cuáles son sus constituyentes, cómo se forman y las grandes preguntas que existen en el universo. Por ejemplo, acá hay una imagen de unas antenas que observan estos rayos cósmicos. Así, en esa época ya se empezaba a configurar la idea de que sí hay, el universo está compuesto por componentes elementales, pero su comportamiento estaba lejos de ser el de ladrillos fundamentales, habiendo una diversidad y un cambio en ellos que es altamente no trivial y poco intuitivo. Un gran paso en esta historia lo dio Rutherford el mismo año, en 1911, donde realizó un experimento que, poniendo elementos radiactivos de partículas alfa, o sea, elemento radiactivo que emite partículas alfa, recordemos que la radiación emite ciertas partículas, que era lo que se le veló a Rutherford, o ciertos rayos, y puso, los colimó, le puso una cajita o algo con un solo agujero, logrando generar un haz, es decir, solamente iban en una dirección, los otros rayos que van en otras direcciones quedan bloqueados, entonces logra generar un haz. Ese haz choca con una lámina de oro en la construcción de su experimento, y alrededor de la lámina de oro pone detectores. Entonces, ¿cuál es la idea? Es que él estudia el resultado del choque de estas partículas alfa con los átomos de oro que están en la lámina de oro. Es decir, tiene dos componentes, las partículas alfa que chocan
con los átomos de oro, y luego de ese choque, él estudia el resultado del choque con detectores de partículas alrededor. Y observando la distribución de esas partículas de alfa, cómo salen después del choque, él concluye de que el átomo está compuesto principalmente, la mayor masa está en el núcleo del átomo. Entonces descubre el núcleo del átomo. Si estas partículas hubiesen salido distribuidas de otra manera, a lo mejor de manera homogénea, en este detector, él hubiese concluido otra cosa. Entonces, de acuerdo a la observación, de cómo se distribuye, de observación post-choque entre las partículas alfa y los átomos de oro, él logra hacerse una idea de la estructura del átomo. Es decir, su experimento era algo así como una lupa. Lograba mirar dentro del átomo con este tipo de experimento. Conceptualmente, este experimento, aún este diseño, digámoslo así, teniendo partículas que chocan, en este caso, los átomos de oro y las partículas alfa, y poniendo detectores alrededor del punto de choque o punto de interacción, todavía se usa y es una de las armas más potentes que tenemos hoy en día, precisamente para observar la física subatómica, qué es lo que pasa a nivel muy, muy chiquitito dentro de los átomos, para precisamente entender el todo, de qué está compuesto todo lo que conocemos, el universo, o por lo menos intentar comprenderlo. Hoy en día existen los aceleradores de partículas, que aquí están en este dibujito por estos tubos, donde se aceleran, por ejemplo, en Suiza existe el acelerador de partícula más grande del mundo, el Large Hadron Collider, ubicado en el laboratorio CERN, donde se aceleran protones por unos tubos, y se hacen chocar protones con protones. Protones básicamente son gas de hidrógeno, átomos de hidrógenos que se saca de un gas y se le saca los electrones en el fondo. El hidrógeno tiene con el núcleo un protón, solamente entonces tú le sacas el electrón y quedas con el protón. Entonces con un gas en el fondo ya puedes tener, almacenar protones, y los hace acelerar con campos eléctricos, campos magnéticos, y lo hace chocar en un punto. Así como Rutherford hacía chocar los átomos de oro con las partículas alfa, que hace chocar protón con protón, y pones detector alrededor, tal cual como lo hacía Rutherford. Y con eso pues, se puede estudiar cada vez la estructura de los átomos. Hoy en día conocemos que los protones, por ejemplo, que están en el núcleo, los protones y los neutrones que están en los núcleos de los átomos, además tienen constituyentes. O sea, Rutherford demostró que el átomo está compuesto por núcleos. Dentro de los núcleos hay protones y neutrones, y dentro de ese núcleo, dentro de cada una de esas partículas, los protones y los neutrones, hay otras partículas más que son los quarks, que hasta el día de hoy se piensa que no tienen constituyentes internos. Todo esto se logra con este tipo de experimentos que son algo así como una lupa que logra mirar dentro de la materia. Este experimento, el LHC, Large Hadron Collider o Gran Colisionador de Hadrones, es el acelerador de partículas y la máquina más potente que tenemos y que ha construido la humanidad para precisamente observar lo muy pequeño, la física subatómica. Está ubicado en Suiza y en Francia, tiene 27 kilómetros de diámetro, y corta la frontera entre Suiza y Francia 4 veces, por el lado de Ginebra. Aquí hay una fotografía de los tubos por donde se aceleran los protones, los cuales están en ultra vacío, ya que no puedo tener nada, porque si no podrían chocar con los protones, y está en una temperatura de 1.9 Kelvin, que es muy, muy frío, más frío que el espacio exterior, probablemente, o no sé si probablemente, pero posiblemente, el lugar más frío del universo, a menos que haya vida extraterrestre en otra parte que estén haciendo experimentos similares. Es un monstruo de la ingeniería, tiene 45.000 toneladas de imanes para lograr deflectar estos protones y guiarlos en este círculo para eventualmente hacerlos chocar en un punto.
hay distintos puntos de interacción de estos protones donde chocan en este anillo gigantesco, y alrededor de esos puntos, al igual como lo hizo Rutherford, se ponen los detectores para precisamente capturar el resultado de la colisión, el resultado del choque. Además, este anillo está a 100 metros bajo tierra, aproximadamente. La razón de eso, aquí se muestra uno de los detectores, que es el detector Atlas, es decir, acá hay un punto de interacción. Alrededor del punto de interacción, donde chocan los protones, se pone este detector para capturar el resultado del choque. Está alrededor de 100 metros, o en este caso 80 metros bajo tierra, y la razón de eso tiene que ver con lo que descubrió Victor Hess, que son los rayos cósmicos. El problema es que estamos constantemente bombardeados por rayos cósmicos que vienen del cosmos, digámoslo así, llegan a la superficie, ¿ok? Y si yo tuviese este experimento en la superficie, esos rayos de alguna forma estarían contaminando mis análisis, y serían una suerte de interferencia. Entonces, para evitar eso, me escondo 100 metros bajo tierra para atenuar lo más posible esos rayos cósmicos. No los elimino completamente porque igual logran atravesar, algunos igual llegan, no todos, menos llegan, pero llegan menos. Entonces el problema es menor. Si lo quisiese eliminar por completo, me tendría que ir más abajo, pero claramente es más difícil y más caro. Esta es la imagen del detector Atlas, como vemos, muy grande. Aquí hay una persona, ¿cierto? Se ve muy chiquitito. Y tecnológicamente es un monstruo. Aquí es otra imagen, ¿cierto? Antes de que esta imagen, este era un dibujo, ¿cierto? Esta es una imagen, una fotografía, antes de que fuese instalado a 100 metros de profundidad. Bueno, Rutherford hizo su experimento, ¿cierto? Como con dos colaboradores, no me acuerdo los nombres, se ganó el premio Nobel. Hoy en día Atlas tiene como al 3000 físicos trabajando, 37 países involucrados, o sea, el nivel de complejidad que ha llegado a esto claramente en algo así como 100 años ha crecido bastante, ¿cierto? Aunque conceptualmente la idea es similar, el desarrollo tecnológico es abismalmente distinto y el nivel de complejidad que ha llegado a la ciencia también lo es. Esta es una imagen transversal del detector. Entonces, esta que está aquí, y esto de alguna forma, o sea, aquí este punto acá sería el punto de interacción. Entonces, a ver, muy poco más para atrás. Este es el detector, si reconocemos estos brazos, digamos, son imanes, son los que están acá, en las orillas. Entonces esta es una imagen transversal, y aquí está el punto de interacción. Entonces los protones vienen por los tubos del anillo, salen por acá, y ahí chocan. Entonces chocan los dos protones, y estos rayos que están aquí son lo que ven los físicos experimentales que analizan estos choques, que ocurren muchos, hay una cantidad de datos que es tremenda, y cada uno de estos rayos, cada rayo distinto, significa una partícula distinta, porque las partículas interactúan de distinta manera con el material que es el detector. Entonces algunas llegan más lejos, algunas llegan hasta la parte más hasta el borde del detector de Atlas, que era muy grande, otras mueren antes, se acaban antes porque interactúan con la materia, y dependiendo de lo que hacen y el rastro que dejan, digámoslo así, yo puedo identificar qué tipo de partícula subatómica es. ¿Ok? Entonces, yo ya adelanté que los protones están constituidos por quarks, entonces uno espera de que esta interacción, en este choque, los que realmente están interactuando, están chocando y que se ven, son los quarks. Entonces esos quarks chocan entre sí, digámoslo así. Y si la idea y la visión de estos ladrillos constituyentes de todo fuese cierta, uno esperaría que el resultado fuesen quarks. En el fondo, si yo tengo un auto y lo hago chocar, espero que después del choque, dos autos que chocan, voy a mirar qué pasó, que yo sería el detector en este caso con mis ojos, y veo las piezas del auto por todos lados. En este caso, no es así. Efectivamente, hay quarks que salen,
pero el resultado de la coalición es un zoológico de distintas partículas, distintas entre sí, y por cada choque aparecen distintos tipos de resultados. O sea, hay una lista de posibles resultados por los choques. Entonces, la naturaleza se comporta muy, muy distinta de lo que uno podría pensar cuando piensa en estos elementos fundamentales que las constituyen. Uno puede entender eso digamos, con la teoría de la relatividad propuesta por Einstein, que dice que en su fórmula más famosa nos dice que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, E igual a mc cuadrado. Y en el fondo lo que dice esa fórmula es que la masa es una forma de energía, o viceversa, que la energía es una forma de masa. Por lo tanto, lo que quiere decir es que si yo choco, por ejemplo, dos protones a muy, muy alta energía, yo soy capaz de convertir esa energía en partículas con masa. Dependiendo de la energía que yo tenga, voy a poder convertir partículas de mayor masa, porque en el fondo la masa es una forma de energía. Entonces, así como yo tengo energía eléctrica que la puedo convertir en luz, yo tengo energía en un colisionador que lo puedo convertir en partículas que tienen masa, porque la masa es una forma de energía. Entonces, eso explica por qué puedo producir distintos tipos de partículas con distintas masas, porque en el fondo lo que estoy haciendo es convirtiendo la energía del choque en partículas o convirtiendo esa energía en otra forma de energía. ¿Okay? Pasando de una forma de energía a otra forma de energía, que es algo que nosotros un poco estamos acostumbrados. Esto es un poco lo que ven los físicos experimentales. Por cada choque ocurren muchos eventos que se llaman en el fondo el resultado de los choques. Y se almacenan en histogramas, dependiendo, aquí en la columna vertical, es el número, la cantidad de tipo de resultados que hay. Por ejemplo, el rojo son 4 quark tops, que es un tipo de partícula, es decir, chocaron los protones y aparecieron 4 quark tops, y aquí dicen ya cuánto aparecieron, 100, anoto 100, para un resultado del detector, una cantidad que está entregando el detector, pero en otros choques aparecieron 2 quark top y un bosón Z, que es otro tipo de partícula, eso los pongo con color gris, ¿cuántos de esos hay? 9, los anoto, y así anoto la diversidad de posibles resultados que ocurre en este experimento, analizo esos resultados y los comparo con los modelos teóricos para ver si hay concordancia. En el fondo es cómo funciona la ciencia. Tenemos datos experimentales, tenemos modelos teóricos y se comparan. Cuando hay discrepancia es cuando los modelos teóricos, y en este caso la física subatómica, avanza. Después de mucho estudio, mucho desarrollo, muchos avances, se tiene una lista de las partículas que se creen hoy en día son las partículas elementales, es decir, las que constituyen todo lo que conocemos. En esa lista están los quarks. Yo ya mencioné que los quarks serían los que componen el protón y el neutrón, que son a su vez lo que componen los núcleos de los átomos, que son a su vez lo que nos componen a nosotros y prácticamente toda la materia. Esos quarks solamente son los quarks U y los quarks D. Y hay otros tipos de quarks, quarks C, top, strange y bottom, hay 6 tipos de quarks en total, y estos componen otro tipo de partículas, parecido a los protones, parecido a los neutrones, pero que no están en la materia. ¿Por qué no están en la materia? ¿Por qué no componen la mesa, ni a nosotros, ni al vaso? Porque esas partículas no son estables, no duran mucho tiempo, por lo tanto, no logran formar algo que sea estable en el tiempo, o que dure por lo menos una cierta cantidad de tiempo para que yo lo vea durante mi vida. Pero sí, hay otras partículas formadas por estos quarks, y muchas de ellas. En total, las partículas formadas por quarks distintas que hay, no me sé el número exacto, pero son decenas de ellos, digamos 60, por ejemplo, 70. Hay muchas.
Están acá hay algunas, que el mesones K, mesones D, mesones B, hay variones, un montón, una lista muy, muy grande, un zoológico muy, muy grande de partículas. Además está el electrón, que lo conocemos porque está en nuestros átomos, ¿cierto? Pero hay otros parecidos al electrón que son el muón y el leptón tau, que de nuevo son partículas que no viven mucho tiempo y es por eso que no están en la materia. Sin embargo, por ejemplo, los muones están constantemente llegándonos y en una muy grande cantidad desde el cosmos, son los rayos cósmicos, digamos, principalmente son muones los que llegan a la superficie. ¿Okay? Y están los neutrinos, que son partículas muy, muy livianas, extremadamente livianas, que no interactúan con la luz, es decir, si yo prendo la luz no los veo, y interactúan muy poco con casi todo. Con la materia son muy difíciles de observar. Los neutrinos, por último están las partículas que están asociadas a las interacciones. El fotón es la partícula que está en la luz, está el gluón, el bosón Z y el bosón W. Esta, más el bosón de Higgs, que fue encontrado en el 2012 y llevó el premio Nobel, es la lista completa de partículas que se conoce hoy en día, con la cual se explica prácticamente todo lo que conocemos. Einstein, en la fórmula de Einstein, que la energía es igual a la masa al cuadrado, nos dice, como dije recién, que la energía es una forma de masa y que la masa es una forma de energía. Por lo tanto, estas partículas, las más pesadas, uno espera que puedan decaer, ya que como tienen una masa, pueden decaer en partículas más livianas, ya que la masa es una forma de energía y se puede convertir en otra forma de energía, en otra partícula de masa menor. Nunca en una partícula de masa mayor, porque en el fondo ahí estaría violando la energía, es decir, estaría con una energía limitada, produciendo algo que tiene más energía, y eso sabemos que no puede ocurrir. Siempre yo puedo gastarme la energía que tengo, es decir, la puedo distribuir en distintos elementos de menor energía, pero jamás crear más energía, o si no, la vida sería más fácil, ¿cierto? Entonces, se espera que las partículas, no se espera, es que las partículas más pesadas puedan decaer a las más livianas, a una lista de partículas más livianas, por ejemplo, distribuyendo su energía, porque la masa es una forma de energía. Y así hay muchos procesos, por ejemplo, este mesón K, que es un tipo de partícula compuesta por quarks, está compuesto por un quark S y un quark U, por ejemplo, que decaiga un pión, otro quark compuesto de otra partícula compuesta de dos quarks, U y D, un electrón y un neutrino. ¿Por qué? Porque este es más liviana que la de ella. Interacción de dos protones puede convertirse en un protón, en un neutrón, un electrón y un neutrino. Y así sucesivamente muchos procesos. En los procesos que están acá, coincidentemente en los estados finales, en lo que ocurre al final del decaimiento de la partícula, siempre hay un neutrino. No es siempre así. Pero aquí, siempre, en estos ejemplos que puse acá, siempre está, y la razón de eso es que el neutrino es el más liviano de todos. Bueno, el más liviano de todos es el fotón, que no tiene masa. Pero el neutrino tiene masa muy chiquitita, 1 millón de veces más chica aproximadamente que el electrón. Entonces, muy chica. Por lo tanto, uno espera que es la última partícula en la escala de los decaimientos, digámoslo así. Entonces, uno espera que al final, no siempre, pero muchas veces se aparezca el neutrino. Es una partícula que siempre está al final porque es muy liviana. Y una vez que uno llega al neutrino, esa partícula no decae nada más porque no tiene a qué más decaer, porque no hay nada más liviano que ella, digamos así. Entonces, por eso que hay muchos neutrinos acá. El proceso de un neutrón yendo un protón a un electrón y a un neutrino es el que explica la radioactividad, porque los átomos que están compuestos por neutrones, al convertirse un neutrón a un protón, cambia el átomo y libera otras partículas, por ejemplo, el decaimiento beta, que se llama, donde se emite un electrón y un neutrino, por ejemplo, ya que el protón es más liviano que el neutrón. Y así sucesivamente, estas partículas que están acá y las interacciones entre ellas y cómo cambian unas en otras explican todos los fenómenos que observamos en la naturaleza, tanto de los rayos cósmicos, tanto de la materia, tanto de los laboratorios, los aceleradores de partículas, etcétera, etcétera, etcétera. Los neutrinos, que mencioné recién, probablemente son las partículas más raras de todas. Son muy, muy abundantes, a pesar de que
son muy livianos, corresponden prácticamente de la materia que conocemos alrededor del 20%. Son muy livianos, pero son muy abundantes porque están como son livianos, están al final de casi todos los procesos y por lo tanto siempre aparecen. Por ejemplo, en el Sol, esta es una lista de los procesos que ocurren en el Sol. El Sol está compuesto por un gas principalmente de hidrógeno y de helio, y hay muchas interacciones dentro de ellos, chocan, se convierten en otras cosas, todos estos elementos fundamentales, estas partículas, cambian constantemente, interaccionan entre sí, y en esos procesos, acá están listados los procesos que ocurren dentro del Sol. En muchos de ellos, por ejemplo, en este que está acá, o en este que está acá, al final hay un neutrino. Por lo tanto, el Sol emite muchos neutrinos, así como también emite mucha luz, porque al final de estos procesos también están los fotones, que tienen masa cero. Hay muchos fotones, y eso lo sabemos porque el Sol emite luz, emite fotones. Pero también emite muchos neutrinos. La luz del Sol la vemos solamente durante el día, y en la noche no la vemos porque la Tierra nos blinda de esa luz del Sol. Los fotones no son capaces de atravesar la Tierra, por lo tanto, en la noche no vemos el Sol. Sin embargo, los neutrinos nos llegan, miles de millones de neutrinos por segundo, nos atraviesan constantemente durante el día y durante la noche, porque los neutrinos interaccionan tan poquito con la materia que atraviesan la Tierra como si fuese mantequilla. Prácticamente no la ven y nos atraviesan a nosotros también, junto con la Tierra, también durante la noche. Estos neutrinos, para poder estudiarlos y entender su naturaleza, y a través de ese estudio entender la naturaleza del universo, como son interactúan tan poquito, yo necesito laboratorios especiales para poder analizarlos. Y esos son los laboratorios subterráneos, los cuales se ubican bajo una gran cantidad de roca, por ejemplo, en cordilleras, alrededor de 1000, 2000 metros de roca encima, o minas subterráneas. La razón de esto son los rayos cósmicos. Igual como en el LHC, el Gran Acelerador de Hadrones, que está en Suiza, que se ponía 100 metros bajo tierra para arrancarse los rayos cósmicos, en el caso de los neutrinos, ya que uno esperaría observar muy poquitos de ellos, por ejemplo, una fuente muy intensa de neutrinos que es el Sol, tengo muchos neutrinos, interactúan pocos, pero como tengo tantos, tengo la esperanza de captar algunos. O a lo mejor desde un reactor nuclear, donde los reactores nucleares, como tienen, a través de la radioactividad, emiten neutrinos al final, también emiten muchos neutrinos. Entonces, teniendo una fuente de neutrinos muy grande, yo tengo la esperanza de capturar algunos. Sin embargo, voy a capturar muy pocos, por lo tanto mi señal va a ser de muy baja intensidad. Y me va a ocurrir el mismo efecto que me ocurre con las estrellas cuando las intento mirar durante el día. Yo sé que están ahí, yo sé que emiten luz, no han desaparecido para ninguna parte. Sin embargo, no las puedo ver. ¿Por qué? Porque está el Sol. Entonces el Sol emite una fuente de luz que es la misma que las estrellas, pero mucho más intensa. Y eso, a pesar de que yo sé que la estrella está ahí, no la puedo distinguir de la fuente luminosa del Sol, que es mucho más intensa. Lo mismo ocurre cuando estoy conversando con un amigo y pasa un tren o hay otra gente que está hablando, que emite una señal de ruido o sonora mucho más intensa que la que a mí me interesa y no puedo escuchar a mi amigo. Lo mismo pasa con los neutrinos, que si yo tengo la esperanza de observarlos y estudiarlos, tengo que irme bajo tierra porque la cantidad de rayos cósmicos que llegan es muy grande, y los rayos cósmicos llegan de día, de noche, no les importa nada, y estarían constantemente interfiriendo, contaminando mi experimento, y yo no tendría ninguna posibilidad de observarlo. Es por eso la existencia de estos laboratorios subterráneos, que además de observar neutrinos, intentan descifrar otra de las grandes, o una de las grandes misterios que hay en el universo, que es la materia oscura. La materia oscura es una materia que sabemos que existe, que está en el universo, que no emite luz. Es el tipo de materia que cuando yo prendo la luz no se ve, no así como el escritorio que tengo acá, o casi todo lo que está aquí alrededor mío, ¿cierto?
todo. Cuando prendo la luz se ve, interactúa con la luz, interactúa con los fotones. Sin embargo, ese tipo de materia que interactúa, la cual con la luz somos nosotros, ¿cierto?, corresponde al 5% de la materia del universo y alrededor del 27% corresponde, o sea, 5 veces más, a la materia oscura. Esta materia oscura, uno puede decir, bueno, ¿cómo tú sabes que existe? Está en el universo si los telescopios lo que hacen es captar luz. Entonces, ¿cómo tú sabes que existe? Los telescopios solo son capaces de ver la materia visible, porque en el fondo visible significa, en estos términos, que emite luz. Entonces, o que interacciona con la luz. ¿Cómo tú ves la materia oscura? Y tú la puedes observar por movimientos de distintos objetos en el cosmos, movimientos gravitacionales. Es como si el Sol, supongamos que no emitiese luz, pero tienes un montón de planetas girando alrededor del Sol y tú solamente por el giro de los planetas podrías inferir de que hay algo masivo en el centro, a pesar de que no lo ves, porque suponiendo de que el Sol fuese de materia oscura. Así, por movimientos de galaxias y movimientos de otros objetos en el cosmos, se puede inferir la cantidad de materia que hay en el universo que es oscura. Tiene masa, interactúa gravitacionalmente, mueve cosas, pero no se ve. Y esa materia existe, y si existe, uno tendría la chance de observarlo en laboratorios subterráneos porque tendría una interacción muy, muy chiquitita. Y ocurriría lo mismo que le ocurre a los neutrinos. Si en principio puedo captarla, estoy obligado a hacerlo en un laboratorio subterráneo para poder dilucidar la naturaleza de la materia oscura. Muchas otras preguntas hay respecto del universo y la física subatómica. Por ejemplo, ¿por qué en el universo hay tanta materia y tan poca antimateria? Se sabe hoy en día por todos los estudios que las partículas que conocemos, el electrón, por ejemplo, los quarks, los protones, todos ellos tienen un hermano idéntico, pero con la carga eléctrica cambiada, que es las antipartículas que pueden componer antimateria, antihidrógenos, anticarbono, antitodo. Pero esos antitodos no están en ninguna parte. Hay muy poquito. ¿Por qué si son tan iguales y son como un espejo reflejado? ¿Por qué no las veo en el universo? ¿Por qué no se ven con los telescopios? ¿Dónde están? ¿Por qué esa diferencia? Esas son las grandes preguntas que se hace la física subatómica y que intenta responder hoy en día. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Te agradecemos por la presentación. La verdad es que tenemos algunas preguntas también que pueden seguir nutriendo a través del chat para presentárselas ahora a Juan Carlos. Por lo primero vamos con las que ya se plantearon. Por acá Matías Montesinos nos dice, en su experimento en el globo, ¿cómo Gies medía la ionización de la atmósfera? Bueno, lo medía con un detector que había inventado Wolf, que es otro científico, unos años antes, muy pocos años antes. Específicamente cómo funcionaba el detector no lo sé, la verdad, no me acuerdo. Sin embargo, es muy interesante, ya que Wolf se subió a la Torre Eiffel para probar su detector, que era de última generación, que medía la ionización del aire con una precisión mucho mayor que otros instrumentos que existían. Se subió a la Torre Eiffel y observó que a una cierta altura disminuía la ionización del aire como era esperado, pero no en la razón que él esperaba. Entonces ya encontró un resultado súper raro. Eso él podría haberlo inferido de que era debido a los rayos cósmicos o que era fuente extraterrestre, pero la altura, que simplemente haber subido a la Torre Eiffel no era suficiente para inferir algo así. No sé si a Wolf se le pasó por la cabeza la idea de los rayos cósmicos, pero fue su instrumento, el instrumento para medir la ionización del aire, lo que en el fondo fue una de lo que movió, en este caso, la ciencia y las fronteras de la ciencia y descubrir los rayos cósmicos, porque una vez que publicó su artículo
y que la mayoría de la comunidad científica no tomó mucho en cuenta, fue esa idea la que tomó finalmente pocos años después, un par de años después, Hess, y él dijo, bueno, hasta subir a Torre Eiffel, me subo a un globo electrostático y me voy 5.000 metros para arriba y me gano el Nobel. Sí, esa es más o menos la historia. No sé si eso responde a tu pregunta, Matías. Buenísimo. Mira, yo también te planteo una acerca de, a partir de la detección de las partículas subatómicas que llegan a la Tierra, ¿es posible detectar fenómenos que hayan ocurrido en el universo? Perdón, a partir de la detección de los rayos cósmicos. Sí, de las partículas como rayos cósmicos, ¿es posible detectar fenómenos que hayan ocurrido en el universo? Sí, bueno, hay distintos experimentos de rayos cósmicos. Por ejemplo, está el Pieroye en Argentina, que precisamente su objetivo es observar rayos cósmicos. Ahora se está construyendo en Antofagasta. Está aprobado el CTA, Cherenkov Telescope Array, que también tiene los mismos objetivos. También hay otro proyecto que también podría venir a Chile, que es el SWGO, también con mucho objetivo, precisamente por eso, porque tú puedes, a través del estudio de los rayos cósmicos, entender distintos fenómenos en el universo. Claramente no es fácil, porque no es controlado como un acelerador de partículas, donde tú sabes, tienes control sobre tu experimento. Acá la fuente que emite rayos cósmicos ni siquiera sabes cuál es, digamos. Pero aún así, con modelos teóricos, es una fuente de información importantísimo, y una de las principales que tenemos precisamente para entender las grandes preguntas del universo, los rayos cósmicos, junto con los telescopios, junto con los aceleradores de partículas, junto con los laboratorios subterráneos, y algún otro que se me olvida, por ejemplo, como los... Genial. Muchas algún gracias, otro por Juan ahí. Carlos. Por aquí tenemos otra consulta también de Jorge Lebert. Jorge nos dice, ¿por qué y para qué Stephen Hawking postuló la teoría de la gran unificación de las fuerzas fundamentales? Bueno, esa teoría, en el fondo, viene asociado con un espíritu de la ciencia, una cierta filosofía detrás, digámoslo así, en donde tú cada vez quieres ser más mínimo, que las cosas estén más correlacionadas. Perdón. Entonces, las interacciones que conocemos, la interacción electromagnética, la interacción débil, la interacción fuerte, que es la encargada de mantener los protones y los quarks dentro de los protones en el núcleo, esas interacciones que conocemos, ya las tenemos de alguna forma unificadas dentro de un solo modelo. Ya sabemos que la interacción débil y la electromagnética es la interacción electrodébil. Hay una sola teoría que las explica simultáneamente. Y más o menos dentro del mismo marco teórico se explica lo que es la interacción fuerte, que es la encargada, como decía, de juntar los protones y los neutrones en el núcleo, que es distinta a la interacción electromagnética. Dentro del mismo marco teórico es la teoría cuántica de campo. Previamente se unificó la relatividad con la mecánica cuántica. Separadas, ¿cierto? La relatividad explicaba lo muy rápido, la mecánica cuántica lo muy chico, y resulta que las partículas subatómicas son chicas y rápidas. Por lo tanto, para explicarla es una teoría que unifique las dos cosas. No me sirven por separado. Y esa es la teoría cuántica de campo, que finalmente explica todas estas cosas, todos los resultados de los experimentos en el CERN, en el LHC, los rayos cósmicos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque como soy chicas y rápidas, entonces necesito relatividad y mecánica cuántica. Entonces la historia, en los últimos siglos, ha sido así, de unificación. Entonces uno se sigue más allá, dice, bueno, que ahora quiero unificar dentro de un mismo marco la gravedad, porque la gravedad está separada. La gravedad no se puede explicar dentro del mismo marco teórico, y eso es lo que esperan muchos teóricos, como por ejemplo Hawking, que murió, digamos, pero lograr efectivamente tener una teoría unificada, que desde esa teoría se expliquen las teorías que en este momento están separadas y que funcionan muy bien separadas. No sé si eso responde un poco a la pregunta.
Buenísimo, Juan Carlos. Y mira, aquí tenemos nuestra última pregunta que también la redacta Matías. Matías Montesinos nos dice, a tus ojos, ¿valdría la pena construir un acelerador de partículas aún más grande que el LHC? Y luego complementa también su pregunta diciéndonos que predice la física de partículas, nuevas partículas, en un rango de energía más alto, como lo fue en algún momento el bosón de Higgs. Bueno, también una cosa histórica, las partículas más livianas se han descubierto primero que las partículas más pesadas. El bosón de Higgs es la partícula, la segunda partícula más pesada que conocemos y la última que se descubrió. La razón de esto es porque como la masa es una forma de energía, yo necesito más energía en un experimento para producir una partícula más pesada. Y si necesito más energía en un experimento, para lograr esa energía, por ejemplo, en colisiones de protones, necesito que se aceleren más rápido. Para lograr que choquen a la mayor energía, para lograr aspirar a producir una partícula más pesada. Pero para lograr que acelere más rápido, necesito espacios más grandes. Y así termino con aceleradores de 27 kilómetros. Si quiero aspirar a partículas más pesadas, necesito con aceleradores mucho, mucho más grandes. Y así sucesivamente, y eso nos lleva a un estado de complejidad brutal, que de alguna forma es una crisis también. Porque obviamente el planeta tiene recursos limitados y espacio limitado. La solución a eso va a ser, ojalá, el desarrollo tecnológico, así como Wolf impulsó con su desarrollo tecnológico el descubrimiento de los rayos cósmicos, alguien por ahí va a poder desarrollar tecnología para tener laboratorios y aceleradores no tan grandes. Si me preguntas a mí, ¿vale la pena? Por supuesto vale la pena, el tema es que es muy caro. Entonces, ahí hay problemas, digamos, se generan problemas. Yo creo que vale la pena poner fichas también, o hartas fichas, no solo en la parte científica, sino que también en el desarrollo tecnológico de los equipos necesarios o la tecnología necesaria para hacer experimentos no tan grandes y no tan caros. Pero sí, por supuesto, vale la pena, claro, de todas maneras. Buenísimo. Muchas gracias, Juan Carlos. No tenemos más preguntas. Nada más, nuevamente te agradecemos tu presentación, agradecemos tu amabilidad al momento de responder las preguntas de nuestros participantes. Y ahora, para dar término a la charla, les proponemos a quienes estén dispuestos solamente a hacerlo, a que enciendan sus cámaras para poder dejar un registro de su participación durante la exposición. Voy a dejar de compartir acá. Denme un segundito. Ahí y acá. Ya. Ya les voy a tomar la imagen a la 1, a las 2 y a las 3. Muchas gracias. Además, antes de finalizar, les comento que nuestras 4 charlas contaron con la transmisión en vivo de parte de la radio de la Universidad Viña del Mar. Y les repito, para los que se integraron un poco más tarde, que la grabación de esta exposición, al igual que las 3 anteriores, va a estar disponible en la página de YouTube, en el canal de YouTube de la Universidad Viña del Mar y en las redes sociales también de la Ilustre Municipalidad de La Calera. Muchas gracias a todos, que tengan una bonita noche. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Chao, Juan Carlos, muchas gracias, que estén muy bien. Chao. Gracias, Juan Carlos, que estén bien. Gracias a todos. Chao, gracias.